Ahí dice en la Reina Valera, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, del hombre, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Y este texto es interesante porque la palabra de Dios dice que todo lo que Él ha hecho, todo lo que hace y todo lo que hará es hermoso, es perfecto, es bueno. Todo es bueno, todo lo hizo hermoso, pero dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo. Todo lo hizo hermoso en su tiempo. Es decir, hay un tiempo para que cada cosa sea y acontezca. Cuando eso que puede ser muy bueno es fuera del tiempo, aquello que de repente era hermoso, era bueno, era perfecto, comienza a ponerse feo. Comienza a tener consecuencias difíciles de sobrellevar. Dice, Dios hizo todo a su tiempo, todo hermoso en su tiempo. Y luego puso en el hombre la capacidad, la noción de eternidad. Dios ha puesto en nosotros la noción de poder entender o de alguna manera de poder percibir y de poder vivir en el ámbito de lo eterno. El problema es que de alguna manera nos resulta comprenderlo porque no lo leemos o no lo vemos como la palabra de Dios lo describe, lo enseña, nos instruye. O tal vez vemos en la palabra de Dios, pero lo vemos con otros lentes diferentes. Entonces no podemos comprender. Lo cierto es que de alguna manera la palabra de Dios nos está diciendo acá que como hombres es necesario, como hombres, como mujeres, es necesario que nosotros vivamos nuestra vida en relación y en dependencia de Dios. No hay forma de poder comprender la eternidad sin Dios. No hay forma de vivir una vida eterna sin Dios. No hay una forma posible de poder conocer los propósitos, la obra de Dios, sin estar en relación dependiente del Espíritu Santo. Si nosotros no somos conscientes del obrar de Dios, de los propósitos de Dios, de los diseños de Dios y de los tiempos de Dios, entonces aún tal vez vamos a apresurar tiempos y vamos a vivir cosas que fueron destinadas para ser hermosas en un tiempo oportuno y las vamos a quemar. Y vamos a vivir frustración. Dios hizo todo hermoso, pero lo hizo para que eso sea en su tiempo, en un tiempo determinado. Y esto, como te decía, nos pone de alguna manera en dependencia y la necesidad de estar constantemente mirando al arquitecto eterno, al Dios todopoderoso, que por medio del Espíritu Santo nos revela aquello que Él ha diseñado y ha proyectado, planeado para nuestras vidas. Por eso allí en 1 Corintios, Pablo dice que el Espíritu Santo escudriña aún lo profundo de Dios y nos lo da a conocer a nosotros. Es decir, no podemos vivir los tiempos buenos, no podemos vivir los tiempos hermosos, no podemos vivir las cosas excelentes que Dios nos ha dado si no somos conscientes de que Él lo ha diseñado para un tiempo. Y somos conscientes de eso y podemos vivir y entender esto solamente en relación dependiente del Espíritu Santo. Y este concepto de eternidad, hay una expresión que se utiliza que tal vez la has sentido nombrar, que es el aquí y ahora, pero el todavía no. ¿Alguna vez escucharon esa expresión teológica? El aquí y ahora, pero todavía no. ¿No? ¿Sí? Por acá sí. Bien. Y esto es un principio que se encuentra en la palabra de Dios. Tal vez no sale con estas palabras exactas, pero hay un principio que dice que hay cosas que todavía no son plenas, pero que Dios nos ha permitido experimentarlas
en el día de hoy. Y una de ellas, y un poco sobre esto es lo que vamos a hablar, es el reino de Dios. El reino de Dios, Jesús dijo allí en Mateo, dice, el reino de Dios se ha acercado. Jesús vino a inaugurar una temporada en la cual el reino de Dios puede ser experimentado, pero que todavía no puede vivirse plenamente hasta el momento de su regreso. El reino de Dios va a manifestarse plenamente el día que Jesús regrese a buscarnos. Él va a establecer su reino plena y definitivamente. Pero mientras tanto, nosotros sí podemos experimentar el reino de Dios. Por eso esta expresión dice el aquí ahora, es decir, yo puedo experimentar. Jesús dijo, el reino de Dios se ha acercado. El reino de Dios avanza con violencia, avanza con fuerza, y los violentos, aquellos que se animan, aquellos que son osados, pueden arrebatarlo y pueden experimentarlo aún hoy, por más que no esté su manifestación plena. ¿Me explico? ¿Se entiende este concepto? El aquí y ahora, pero todavía no. Y Dios nos ha dado la capacidad, la posibilidad de experimentar las primicias y la realidad misma de su reino hoy, en el presente, aun cuando no haya una manifestación plena de él. Por eso Jesús enseñó a orar a sus discípulos, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Hoy clamamos, venga tu reino, hoy clamamos, manifiesta tu reino, pero un día el reino de Dios será manifiesto plenamente. Estaremos plenamente en el reino de Dios. Y de alguna manera es interesante comprender esto, porque tiene y nos permite comprender por qué, a pesar de que Dios nos ha dado poder y autoridad, aún todavía vemos que la sociedad se corrompe, vemos los resultados del pecado, y es porque Dios nos ha dado, Jesús, nuestro Señor, nos ha dado la comisión, nos ha encomendado traer su reino sobre nuestra realidad. Ahora la pregunta es, ¿qué es lo que estamos diciendo? ¿Qué estamos orando cuando oramos, cuando decimos, venga tu reino sobre nosotros, sobre la tierra? Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y esto es extraordinario, porque cuando comprendemos que lo que estamos diciendo es, Señor, que como es plenamente tu reino, o como tal vez podemos decir, desde nuestra perspectiva humana, como algún día va a ser plenamente tu reino, se manifieste de la misma manera hoy aquí. Entonces, ¿qué es lo que debe manifestarse? La palabra de Dios nos deja en claro, pero yo quiero leerte un pequeño extracto de qué es lo que es el reino de Dios, qué implica la plenitud del reino de Dios, y qué es lo que por ende nosotros, cuando decimos venga tu reino y hágase tu voluntad, estamos diciendo y estamos orando, clamando para que sea en la situación en la que estamos. Y allí en Apocalipsis 21, vamos a leer los primeros versículos solamente para tener una noción de una pequeña parte de todo lo que significa cuando nosotros decimos que se manifieste tu reino, Señor, en nuestra realidad. Porque estamos diciendo en primer lugar que tu señorío, que tu señorío se haga presente en mi vida, que tu señorío se haga presente en mi circunstancia. Pero también estamos diciendo que la realidad del reino se haga manifiesto en medio nuestro. Por eso Jesús dice, busquen el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas se añadirán. Esto creo que lo comentamos ya hace un par de domingos atrás. No es que yo busco el reino de Dios y me viene por otro lado un paquete de bendiciones. No, el reino de Dios, dentro del paquete del reino de Dios están las bendiciones y todo lo que necesitamos para que sea suplido. Apocalipsis, mirá lo que dice Apocalipsis 21,
Vamos a leer del 1 al 7 rapidito, pero quiero que concentres tu atención en la descripción de lo que es el reino de Dios, como va a ser plenamente cuando Jesús venga. Dice, después vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir, lo mismo que el mar. Vi además la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo procedente de Dios, preparada como una novia hermosamente vestida para su prometido. Oí una potente voz que venía del trono y decía, aquí entre los seres humanos está el santuario de Dios. Él habitará en medio de ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Él enjugará toda lágrima de los ojos. Ya no habrá muerte ni llanto, tampoco lamento ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. El que estaba sentado en el trono dijo, yo hago nuevas todas las cosas. Y añadió, escribe porque estas palabras son verdaderas y dignas de confianza. También me dijo, ya todo está hecho. Yo soy el alfa, la omega, el principio y el fin. Al que tenga sed, le daré de beber gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que salga vencedor heredará todo esto y yo seré su Dios y él será mi hijo. Fíjense lo que nosotros estamos clamando, orando, intercediendo cuando decimos venga tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Que lo que es la realidad en el reino, y solamente en forma de descripción rápida, el texto dice que no habrá tristeza, no habrá muerte, no habrá dolor, todas las cosas serán nuevas, no habrá necesidades, serán suplidas por gracia y de manera abundante. Cuando nosotros clamamos venga tu reino, estamos diciendo que la realidad del cielo se manifieste en mi vida, en mi circunstancia. El reino de Dios es una realidad plena, futura, pero es una realidad experimentable en el presente, por medio de la intercesión y la oración, por medio de la conexión con Dios, con nuestro Padre. Quiero que vayamos a Hebreos capítulo 4. Vamos a leer versículos 1 y 2. Hebreos 4, 1, 2 dice, por tanto, aunque la promesa de estar en su reposo sigue vigente, cuidémonos, no sea que alguno de ustedes vaya a quedarse afuera. Porque a nosotros se nos ha anunciado las buenas noticias, lo mismo que a ellos. Pero el mensaje que escucharon no les sirvió de nada porque no se unieron en la fe a los que habían prestado atención a ese mensaje. Acá habla, el autor de Hebreos está haciendo referencia a un hecho histórico. Ese hecho histórico está detallado en el libro de Números capítulo 13, capítulo 14. Y luego Moisés hace un pequeño resumen de esto en Deuteronomio capítulo 1. Pero conoces seguramente la historia. Dios le dice a Moisés, Moisés, yo estoy por entregarle a ustedes la tierra que les prometí. Yo estoy por hacer real la promesa que les hice a ustedes. Él está diciendo, yo los voy a hacer entrar en mi reposo. Eso es lo que está, la expresión que utiliza aquí el autor de Hebreos. Pero dice que Moisés, por la guía, siendo obediente a Dios, mandó a 12 espías. Ya conoces seguramente la historia. Y ellos fueron a reconocer la tierra que Dios comienza diciéndole a Moisés, yo ya he entregado a ustedes.
y todos vienen con un informe similar, pero no igual. Todos reconocen que la tierra era extraordinariamente buena, era próspera, fluía, había frutos grandes, había mucha bendición en la tierra fértil. Pero algunos de ellos, 10 de ellos, se quedaron mirando la dificultad que les presentaba la tierra prometida. Ellos dijeron, es un pueblo fuerte, hay guerreros, una de las traducciones dice hay guerreros, hay gigantes, pero en realidad la traducción es hay guerreros poderosos allí, que nosotros comparados con ellos somos como langostas, nos van a dar para que tengamos, no hay forma de que nosotros podamos conquistar la tierra, de que nosotros podamos obtener y hacer real la promesa que Dios nos ha dado. Por eso, cuando la palabra de Dios acá en hebreo habla de entrar en su reposo, el reposo es un tipo, es un símbolo del reino de Dios. El reposo tiene al menos 4 significados en la Biblia. En primer lugar, habla de cuando Dios descansó después de la creación. Dijo que al séptimo día Él descansó. Y por eso los judíos separan el séptimo día como un día de descanso, de reposo y para buscar a Dios. La segunda connotación es lo que acabamos de contar. Dios le dice, yo los voy a hacer entrar en mi reposo. Significa, el reposo en este contexto es la tierra prometida que les permitía al pueblo de Dios ser libre del hostigamiento de los enemigos y darles seguridad para poder perpetuar la descendencia. Significaba espiritualmente también llevar una vida bienaventurada conforme a la ley de Dios. Pero hay un tercer significado que es o símbolo de lo que es el reposo, que es una realidad espiritual que es experimentada como resultado de una vida controlada por el Espíritu Santo. El reposo significa también entrar en el reposo del Señor, significa experimentar una vida que está bajo el control del Espíritu Santo. Y en cuarto lugar, el reposo significa y hace referencia a los eventos finales, cuando Jesús regrese y experimentemos la plenitud del reino en una tierra nueva y en la restauración de todas las cosas. Ahora nuestro desafío está en las últimas 2. Nuestro desafío, el desafío al que Dios nos está llamando es, en primer lugar, a vivir una vida, experimentar una vida que está en relación con el Espíritu Santo, bajo el dominio, bajo el control del Espíritu de Dios. Y esperar aquel momento en el cual Jesús regrese y que nos diga, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo, en el reposo, en el descanso de tu Señor. El problema, dice acá el texto, que aunque había una promesa clara de parte de Dios, dice que ellos no aprovecharon, dice que ellos escucharon el mensaje, pero que no les sirvió de nada porque no se unieron en la fe a los que habían prestado atención. El problema no es el mensaje. El problema no es que no haya palabra. El problema no es que no haya promesas. El problema ni siquiera es quien da el mensaje, no es el mensajero. El problema son los que reciben el mensaje. Aquellos que escuchan.
Y lo que tenemos que comprender es que hay una condición previa para poder hacer del mensaje algo efectivo y algo productivo. Dios me inquietaba con eso. Dios me inquietaba en esta semana acerca de esto. Yo estoy hablando palabras, yo estoy impartiendo, mi boca se está abriendo, pero mi palabra parece caer en terreno no apto para dar frutos. Porque nosotros no tenemos nuestro corazón preparado para lo que Dios está queriendo sembrar en nuestras vidas. El problema dice que aquí ellos no pudieron aprovechar, no les sirvió de nada. Fue como tirar perlas a los chanchos. Porque la condición del corazón, porque la condición previa no era la necesaria para que la palabra de Dios encontrara un lugar, echara raíces y produjera fruto. Las promesas de Dios tienen cumplimiento cuando perseveramos en Él. Hay muchas personas que reciben promesas válidas, reales, genuinas, pero que pasan los años y nunca entran en la promesa. No porque Dios les falle, sino porque no hay fe, no hay una disposición, la condición previa para que la palabra de Dios provoque fruto. El versículo 2 lo dice claramente. Ellos no se unieron en la fe de los que habían prestado atención a su mensaje. Y quiero que me acompañes rápidamente a Números capítulo 13. No vamos a leer todo, pero ellos vienen, los 12 espías, con el informe. Y quiero que prestes atención, porque una cosa es que yo te lo cuente, una cosa diferente también es que trates de recordar qué es lo que dice ese pasaje que seguramente has leído. Y otra cosa es que vuelvas a prestar atención a lo que el texto dice. Porque dice versículo después del 27, que dice que abunda leche y miel, que se pueden ver sus frutos, dice el 28, pero el pueblo que allí habita es poderoso, sus ciudades son enormes, están fortificadas. Hasta vimos anaquitas allí. Los amalecitas habitan en el Negev, los hititas, jebuseos y amorreos viven en la montaña, y los cananeos ocupan la zona costera y la ribera del río Jordán. Y Caleb dice que hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos a conquistar esta tierra, estoy seguro de que podremos hacerlo. Pero los que habían ido con él respondieron: no podremos combatir contra esa gente, son más fuertes que nosotros. Y el versículo 32 es terrible. Dice: comenzaron a esparcir entre los israelitas falsos rumores acerca de la tierra. Cuentos fantásticos. La tierra se come a sus habitantes. Son enormes. Y de repente, y yo quiero que prestes atención a esto, porque ante una misma situación hay dos miradas completamente diferentes. Ante una misma realidad hay dos miradas totalmente diferentes. Aquellos que se enfocan en ver las imposibilidades, las dificultades, y aquellos que se centran
en ver, en escuchar, en repetir y en aferrarse a la promesa de Dios, a lo que Dios ha dicho. Porque este texto, este capítulo comienza con Dios diciéndole: esta tierra ya ha sido entregada a mi pueblo. Y el problema es que mientras nosotros sigamos poniendo nuestra mirada en la dificultad, en la circunstancia imposible, en aquellas cosas que con nuestra capacidad seguramente no vamos a poder lograr, entonces vamos a impedir que Dios haga su obra en nosotros. Caleb los hace callar y le dice: nosotros podemos, porque él tenía en mente, tenía en su corazón el espacio, la capacidad necesaria para que la palabra de Dios habitara y provocara frutos en acciones concretas. Capítulo 14 dice: aquella noche toda la comunidad israelita se puso a gritar y a llorar. Versículo 2, en sus murmuraciones contra la autoridad, contra Moisés y Aarón, la comunidad decía: ¿cómo quisiéramos haber muerto en Egipto o en este desierto? ¿Para qué nos ha traído el Señor a esta tierra? ¿Para morir atravesados por la espada y que nuestras esposas y nuestros niños se conviertan en botín de guerra? ¿No será mejor que volviéramos a Egipto? El problema del pueblo aquí es que por no tener el corazón correcto, despreciaron la promesa de Dios. Despreciaron la tierra prometida. La valoración que nosotros hacemos de las cosas determina qué estamos dispuestos a hacer por ellas. La valoración que hagas de las cosas, de las circunstancias, de la palabra de Dios, de las promesas de Dios, de tu vida en relación a la palabra de Dios, va a determinar qué estás dispuesto a hacer por ello. Entrar en la tierra prometida requería fe y a ellos se les prohibió la entrada porque no la tuvieron. Cruzar el desierto hacia la tierra prometida y enfrentar las ciudades cananeas no es un picnic, no es un cumpleaños. Requería de esfuerzo, requería de lucha, requería de sufrimiento. Por lo tanto, es algo que no vamos a estar dispuestos a hacer a menos que creamos que la promesa es un extraordinario galardón de Dios para nosotros. A menos que nosotros valoremos correctamente lo que Dios quiere hacer. Dice Eclesiastés, dice: no podemos comprender de principio a fin el obrar de Dios, pero si nosotros nos mantenemos en conexión con Él, si le permitimos al Espíritu que infunda aliento, que infunda su palabra en nosotros, entonces nosotros ante cualquier circunstancia vamos a poder responder correctamente. El pueblo pensó que la tierra prometida no era suficiente compensación por el sacrificio que tenían que hacer. Ellos menospreciaron la promesa de Dios. Ellos menospreciaron entrar en el reposo. La promesa no es suficiente si no hay una actitud de fe que la corresponda. Nunca vamos a ver la promesa cumplida. Ayer me preguntaba un chico, un joven en Santa Lucía,
me dice, ¿cómo hago? Yo quiero sentir la presencia de Dios. Yo oro, yo busco en la Biblia, pero no siento la presencia de Dios. Y le conté mi testimonio. Digo, yo a los 16 años tuve un encuentro con Dios que cambió mi manera de vivir, de pensar, de experimentar, y lo sigue haciendo hasta el día de hoy y lo seguirá haciendo hasta el día que no pise más esta tierra. Pero le dije, durante 2 meses aproximadamente, me encerraba en mi cuarto, abría mi Biblia, oraba con expectativa de que Dios un día se iba a presentar delante de mí, se iba a manifestar su presencia allí, en ese lugar. Y durante 2 meses, todos los días, a una determinada hora, iba y me encerraba allí y nada pasaba más que mis oraciones, mi lectura, mi meditación de la Biblia y nada más. 2 meses, perseverando, pero con una expectativa de que un día iba a ser diferente. Y un día fue diferente, porque mientras estaba orando, sentado en esa silla verde, con caños negros, en un escritorio, al frente de un escritorio de color marrón claro, de repente cerré mis ojos mientras oraba al Señor y sin saber ni cómo, ni dónde, ni por qué, ni nada, sentí al Señor abrazándome desde atrás. Su presencia me rodeó y algo como del cielo cayó y se reposó en mí de manera palpable. Y desde ese momento la presencia de Dios sigue siendo palpable y sigue rodeándome cada día. Pero si nosotros menospreciamos lo que Dios quiere hacer, si nosotros ante la imposibilidad, 2 días, 3 días sin sentir nada, sin experimentar a Dios, sin recibir un toque de Dios, sin recibir una palabra rema de Dios, sin recibir una respuesta, 3, 4 días, Señor, ya no soporto más esto. Si nos rendimos ante la dificultad, si lo único que podemos hacer es valorar negativamente y por debajo de su valor real la promesa de Dios, entonces no podemos perseverar, no vamos a perseverar. Y la palabra de Dios es clara. En Hebreos 11 dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que le busca, que el que quiere entrar en el reposo, que el que quiere experimentar una vida controlada por el Espíritu Santo con todos sus beneficios, es necesario que crea que Él está, que Él es galardonador, que Él te va a dar la promesa, que Él ya lo dijo en su palabra, vendrá sobre ustedes el Espíritu Santo. Mi presencia estará con ustedes todos los días. Vendrá poder sobre ustedes por medio de mi Espíritu Santo. Podrán experimentar el reino que aún no se manifiesta plenamente. Hoy, en el presente, podrán experimentarlo si me buscan, si oran, si claman a los cielos y dicen, Señor, no puedo más con esta situación. Venga tu reino. Manifiesta la realidad de tu reino. Ellos escucharon el reporte de los espías, pero no lo escucharon con fe. Y por tanto, no les fue de provecho. Dios da una palabra, pero la palabra no es de provecho a menos que algo salga de nosotros para recibirla y para tomarla en serio y para convertirla en algo. Dios habla palabra, Dios da una palabra, pero la palabra no es de provecho a menos que algo salga de nosotros para recibirla, para tomarla en serio y para convertirla en algo. La fe es una disposición de espíritu que desea activar
y llevar a cabo aquello que ha sido hablado. Hay una actitud previa en la fe. La fe es una actitud previa que está escuchando expectante para que ni bien la palabra de Dios es hablada, yo salga a activar conforme a lo que he recibido del Espíritu. El tema es la actitud que había en el corazón del pueblo. ¿Ustedes creen que Dios puede hacer cosas imposibles? ¿Sí? ¿Saben qué es lo más triste? Que en el Salmo 95, que también habla de esta situación, y que de hecho Hebreos en el capítulo 3 cita el Salmo 95, le dice, Dios está como entristecido y le dice, ¿hasta cuándo van a despreciarme? Aun cuando han visto las maravillas que he hecho delante de ellos. Yo doy gloria a Dios por los milagros. Es extraordinario ver a Dios haciendo cosas que son imposibles. Pero qué triste es ver cuando las personas reciben un milagro y siguen con su vida como si nunca hubiese pasado nada. Porque el reino de Dios no es solamente manifestar una realidad sobrenatural, sino es permanecer bajo el señorío de Cristo. En Hebreos 3, 7 vamos a ir terminando. O sea, cuando decimos que vamos a ir terminando es media horita más. Mejor no digo más nada porque capaz que es media horita más. Hebreos 3, 7. Dice, por eso viene hablando desde este versículo, el autor de Hebreos empieza con este tema del reposo y de este hecho histórico en el pueblo de Israel, para luego caer en lo que leímos recién. Dice, por eso, como dice el Espíritu Santo, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan sus corazones como sucedió en la rebelión, en aquel día de prueba en el desierto, ahí con los 12 espías. Allí sus antepasados me tentaron y me pusieron a prueba, a pesar de haber visto mis obras 40 años. Por eso me enojé con aquella generación y dije, siempre se alejan de mí y no reconocen mis caminos. Así que en mi enojo hice este juramento, jamás entrarán en mi reposo. La actitud que nosotros tengamos determina que podamos recibir la promesa y cómo me posiciono ante las dificultades. Dice aquí el texto solamente dos cosas, vamos a resaltar. Dice, si ustedes oyen hoy su voz, otra vez, Dios continúa hablando y no cesa de hablar. Dios está hablando, no es el problema que Dios no hable. El problema somos los que escuchamos, los receptores. Dice, no endurezcan sus corazones. Y el corazón en la Biblia se utiliza para designar el asiento de las emociones, de los pensamientos, la voluntad. Es decir, el proceso de toma de decisiones. La voz de Dios se puede oír,
pero aún puede no tener eficacia si no encuentra el corazón correcto. Dice, si ustedes oyen hoy su voz, tal vez estás oyendo la voz de Dios. Tal vez el Espíritu Santo te está incomodando. Tal vez el Espíritu Santo te está alentando. Tal vez el Espíritu Santo te está desafiando. Lo estás escuchando, pero el corazón no acompaña tu oído. El corazón habla del asiento de las emociones, como te decía, el proceso de toma de decisiones. Si nosotros tenemos la voluntad endurecida, los pensamientos y las emociones comprometidas, entonces por más que Dios esté hablando, no vamos a experimentar lo que Dios quiere hacer en nosotros. No tenemos la disposición a hacer lo que sea que debamos hacer para que lo que Dios ha dicho se manifieste. Y dice en el versículo 10, por eso me enojé con esta generación, con aquella generación. Y dije, siempre se alejan de mí y no reconocen mis caminos. En la Reina Valera dice, su corazón vaga. ¿Alguno tiene la traducción Reina Valera abierta ahí? Ahí dice, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Muchas veces me ha pasado, de hecho, hay temporadas en las que cuando voy a separar mi tiempo de oración, llego a mi habitación donde me encuentro con Dios, en donde tengo mis tiempos de intimidad con Él, y muchas veces entro ahí, comienzo a buscar, a orar, y el corazón comienza a extraviarse y a vagar en un montón de pensamientos. Y es una lucha, a veces los primeros minutos, en que el corazón deje de vagar y ponga su atención en Él. Y ponga mi atención en Él. El problema es, vuelvo a repetir, para conquistar la tierra prometida ellos debían luchar, debían tal vez hasta sufrir, requería sacrificio. El problema es que nosotros muchas veces no experimentamos la presencia de Dios, no experimentamos las bendiciones de Dios, no experimentamos los milagros de Dios, no experimentamos el poder oír, escuchar su voz que nos transforma, nos cambia, nos desafía, que viene a hablarnos para confortar nuestra alma en el momento de dificultad, porque no tenemos la capacidad de sobrepasar el corazón que divaga, porque todavía está alborotado por mirar lo pasajero, lo terrenal, las dificultades, el trajín de la vida, los compromisos. Dios dice, esta generación divaga en su corazón, anda vagando en su corazón. Está lejos de mí. Un corazón que divaga es un corazón que está lejos. Traduce por allí otra traducción, otra versión. Es un corazón que está lejos y por estar lejos no han conocido mis caminos. No pueden experimentar, no pueden conocer, no pueden entender. Y por ende, si no conocen
Si no conocemos el camino de Dios, no podemos transitar por sus planes. El Señor ha hecho todas las cosas hermosas para su tiempo. El Señor puso eternidad, puso la noción de eternidad, y tal vez no puedas comprender de principio a fin todo lo que Dios quiere hacer, la obra de Dios. Pero el Señor va revelando a aquellos que tienen la capacidad de entrar en intimidad con Él el paso siguiente que hay que dar. Dios le dijo a Abraham: quiero que salgas de esta tierra, quiero que salgas del medio de tus parientes, de tus familiares, y quiero que vayas a la tierra que te mostraré. Señor, ¿pero a dónde tengo que ir? Lo que tenés que saber, Abraham, es que lo que yo necesito que vos sepas ahora es que tenés que salir de acá. Y en el camino yo te voy a mostrar la tierra. Hay dos condiciones previas que tenemos que vigilar. La dureza de nuestro corazón. Es decir, la disposición de hacer o no la voluntad de Dios. Si estamos prestándole atención a Él, a sus palabras, con la disposición, con un corazón blando, con un corazón maleable, un corazón que recibe para poner en práctica, para hacer, para activar, para andar, para moverse en lo que Dios está diciendo. Y en segundo lugar, vigilar que nuestro corazón no divague, no se disperse, mirando las cosas terrenales, mirando las cosas temporales, mirando el supuesto poder que el enemigo puede ostentar. ¡Hey! No vamos a poder conquistarlos porque son grandes, son gigantes. Un corazón que divaga, un corazón que, a pesar de haber tenido testimonio de un Dios que obraba en el desierto, dándoles de comer del cielo, dándoles agua de la roca, librándolo de sus enemigos, aún así seguían divagando dentro de ellos. Seguían menospreciando la promesa de Dios. Volvamos a Egipto. Volvamos a Egipto. Quiero invitarte a que te pongas de pie. Números 14, 24. Dice, Dios le dice a Moisés: este pueblo no va a entrar en la tierra prometida. Ellos pidieron morir aquí, como leímos ahí en el versículos 1 y 2 del capítulo 14. Ellos pidieron morir aquí, ellos van a morir en el desierto. Pero dice: en cambio, a mi siervo Caleb, que ha mostrado un espíritu diferente y me ha sido fiel, le daré posesión de la tierra que exploró y su descendencia la heredará. Caleb tenía algo diferente. Caleb, dice, tenía un espíritu diferente. Es decir, Caleb tenía una condición previa que de por sí le permitió ver la circunstancia de manera diferente. Como el pastor muchas veces nos ha desafiado, no es dejarnos avasallar por lo que nuestros sentidos reciben de la realidad externa. Caleb tenía un espíritu diferente. Caleb también vio a esos gigantes o a esos guerreros poderosos. También vio murallas fortificadas.
naciones establecidas, ellos eran nómades. Él también percibía con sus sentidos la misma realidad. Pero él tenía la capacidad de ver eso, pero dejarse permear por lo que Dios decía acerca de él y acerca de lo que él quería hacer con la vida de Caleb. Por eso dice que él tenía un espíritu diferente. Ese espíritu diferente le picó el boleto para que él pudiera entrar a la tierra prometida. Aun cuando toda su generación pereció en el desierto. Y Deuteronomio 1:36 nos aclara un poquito más el panorama. Porque dice: solo la verá Caleb a la tierra prometida, hijo de Jefoné. A él y a sus descendientes daré la tierra que han tocado sus pies, porque fue fiel al Señor. Porque fue fiel al Señor. Un espíritu diferente, un corazón con la condición necesaria para que la palabra tenga lugar, espacio, eche raíces y pueda dar frutos. Es un corazón que ha decidido permanecer fiel al Señor, sin importar lo que haya que atravesar. Porque Caleb, ya entrando en la tierra prometida, en sus aproximadamente 80 años, cuando muchos ya estarían pensando: me tendría que haber jubilado hace 15 años. Caleb, aún en sus 80 años, cuando casi todo el pueblo ya había conquistado la tierra, él se acordó que había una promesa de parte de Dios y su espíritu no había menguado ni un centímetro. Y le dijo a Josué: Josué, te recuerdo que Dios dijo que yo tendría mi parte en esta tierra. Y él agarró y fue, aún con sus 80 años, aún con toda su experiencia, su cansancio, tal vez su cuerpo ya se había deteriorado, pero su espíritu seguía renovándose delante de Dios. ¿Por qué? Porque había decidido ser fiel al Señor. Y yo me imagino a Caleb dándose la vuelta, diciéndole a su familia, a sus guerreros: muchachos, ya hemos ganado casi toda la batalla, pero todavía falta ese pedazo de tierra que Dios nos ha prometido que será nuestra. La pregunta es: ¿cómo está tu corazón con lo que Dios viene hablando? ¿Cómo está tu corazón en relación a las promesas que Dios te ha dado? ¿Sigues siendo con esa esperanza de que Dios aún puede manifestar el reino y su realidad en esa situación que parece imposible? Pero vengo orando hace no sabes cuánto. Sí, la tierra prometida no se conquistó en un solo día. Pero no sabes lo que me está costando. Sí. Pero la tierra prometida requirió de hombres valientes, esforzados, personas que se pusieran en la brecha, personas con un espíritu diferente, con un corazón diferente, no un corazón duro, que a pesar de que escucha a Dios, se mantiene en la suya, en seguir su propia voluntad. No un corazón que divaga, que se pierde en las cosas terrenales, sino un espíritu diferente, un espíritu que ha decidido, el espíritu de alguien que ha decidido ser fiel al Señor hasta el final, sin importar lo que eso implique.